Buen día, me da mucha alegría poder compartir con cada uno de nuestros oyentes este devocional. En el día de hoy vamos a continuar con Éxodo capítulo 32 desde el versículo 25 al 35. Lo voy a leer en la traducción al lenguaje actual. Dice: Moisés se dio cuenta de que los israelitas no tenían quien los dirigiera, pues Aarón no había sabido controlarlos. También se dio cuenta de que los enemigos del pueblo se burlarían de ellos. Así que se puso a la entrada del campamento y les dijo: los que estén de parte del Dios de Israel, vengan conmigo. Todos los de la tribu de Leví se unieron a Moisés, quien les dijo: el Dios de Israel ha ordenado que cada uno de ustedes tome una espada, regrese al campamento y vaya casa por casa matando a su hermano, amigo o vecino. Los de la tribu de Leví hicieron lo que Moisés ordenó y ese día mataron como a 3,000 varones. Luego Moisés les dijo: hoy Dios los bendice y les da autoridad como sus sacerdotes, pues ustedes se opusieron a sus propios hermanos e hijos para obedecerlo a Él. Al día siguiente Moisés les dijo a todos: ustedes han cometido un pecado terrible, por eso voy a subir a la montaña para hablar con Dios a ver si Él los perdona. Moisés subió a la montaña donde estaba Dios y le dijo: reconozco que el pueblo se ha portado muy mal al haberse hecho un Dios de oro. Yo te ruego que los perdones, pero si no los perdonas, bien puedes matarme a mí también. Dios le contestó: yo le quito la vida al que peca contra mí. Así que vete y lleva este pueblo al país que prometí darles. Mi ángel te guiará, pero cuando llegue el momento indicado los castigaré por lo que han hecho. Y por haber adorado al toro que hizo Aarón, Dios les mandó una terrible enfermedad. El devocional del día de hoy lleva por título: 2 tipos de liderazgo. En el devocional del día de ayer pudimos observar cómo el pueblo, al ver que Moisés tardaba mucho tiempo en el monte Sinaí, le pidió a su líder inmediato, es decir, a Aarón, que le hiciera un Dios. El pueblo, si no veía alguna actividad visible de Dios, pensaban que Él no estaba, por eso se inquietaron y se impacientaron. Es aquí cuando le piden a Aarón que les haga un Dios, una imagen a la cual adorar. Este devocional me deja muchas enseñanzas y muchos aprendizajes para mi vida personal. Muchas veces cuando no vemos que al pedirle o al orar a Dios se da una respuesta visible, hay momentos en nuestra vida que nuestro deseo es volver atrás. Creemos que Dios no nos escucha. Esta fue la reacción que tuvo el pueblo de Israel. Los egipcios y los cananeos consideraban al buey o al toro un símbolo de vigor y fuerza. Por eso este fue el símbolo que Aarón usó para crear un Dios que fuera visible, palpable, al cual ellos pudieran adorar. Esto nos da una muestra de que aunque Israel había salido físicamente de la esclavitud en Egipto, su corazón aún se encontraba esclavo en Egipto. Ahora bien,
Si hacemos un paralelo entre los dos tipos de liderazgo que podemos ver en este capítulo, vemos cómo Moisés en su liderazgo obedecía la voz de Dios, era un guía para el pueblo y tenía la capacidad de ser intercesor y reconocer el pecado del pueblo. Pero también podemos ver en este capítulo el liderazgo que tuvo Aarón mientras Moisés se encontraba en el monte Sinaí. Él decidió obedecer al pueblo, dejó que el pueblo le diera orden de lo que él debía de hacer. No se hizo cargo ni responsable de la manera en que guió al pueblo. Por eso cuando Moisés le pregunta, él no se hace responsable de su actitud, sino le culpa al pueblo de lo que estaba aconteciendo. Al comparar estos dos liderazgos con nuestra vida, cuando cada uno de nosotros asumimos muchas veces el liderazgo que asumió Aarón, lo podemos asociar cuando al ser padres de familia dentro de un hogar y vemos que nuestros hijos no están haciendo lo que es correcto y le dejamos pasar cada una de estas situaciones, no los llamamos aparte, no les hablamos acerca de lo que Dios dice y tampoco le mostramos las consecuencias de lo que ellos hacen que no es correcto. Es ahí cuando cada uno de nosotros asumimos esa actitud que asumió Aarón. Pero si al ser un padre de familia y ver que las cosas no se están haciendo bien, inmediatamente tomamos medidas en el asunto para poder corregir, orientar y también mostrar las consecuencias de aquello que se está haciendo y no es correcto, es aquí cuando asumimos el liderazgo que asumió Moisés. Moisés sabía que las consecuencias del pecado de Israel era la destrucción total del pueblo. Por eso, él ejerce de una u otra manera un castigo un tanto menor del que Dios ya le había estipulado que iba a hacer con Israel. Justo él llama a aquellos que estaban con Dios, que no apoyaban estos cultos idolátricos. Algunos comentaristas dicen que no solamente ellos se reunieron a comer y a beber, sino que se entregaron a la práctica de orgías sexuales, tal como lo hacían en los cultos paganos de la fertilidad en Egipto y Canaán. Ellos habían violado el segundo mandamiento, el hecho de no hacerse dioses delante de ellos ni postrarse. Es aquí cuando Moisés ordena a los levitas que maten a cada una de estas personas que estaban en estos cultos idolátricos. Fueron alrededor de 3,000 varones. Después de esto, Moisés se presenta ante Dios como intercesor para pedir perdón por el pecado del pueblo. Reconoce el pecado del pueblo. Dios se muestra ante Moisés como juez justo. Y es aquí cuando le dice que su ángel iba a guiarles hasta la tierra prometida. El deseo de Dios para cada uno de nosotros en este tiempo es que podamos asumir en el lugar donde estemos un liderazgo responsable,
bien sea en nuestra casa, en nuestro trabajo, en el área de servicio en el cual desempeñamos dentro de nuestra iglesia local, donde podamos ser líderes que obedezcan la voz de Dios por encima de la voz del hombre si éste va en contra de los principios de Dios, que podamos guiar con sabiduría en cada lugar donde estemos, que aprendamos a reconocer nuestros errores, nuestro pecado, arrepentirnos y no volverlo a hacer más. Te invito a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias porque a través de ella me mostraste los dos tipos de liderazgo que pueden haber. Ayúdame a asumir un liderazgo responsable, que cuando yo vea algo que vaya en contra de tus principios bíblicos, yo pueda ser una persona de autoridad, no permisiva, y pueda, Señor, obedecer tu voz siempre. Gracias te doy por tu palabra, Espíritu Santo de Dios, ayúdame, guíame en medio de cada decisión que tome. En el nombre de Jesús, amén. Levántate y resplandece en su amor, siendo luz del mundo.